Yo veo un problema muy claro en el entrenamiento personal, de que ahora todo el mundo quiere entrenar y se entrena por 50 euros al mes. Y creo que los entrenadores a día de hoy no confían en que lo que ofrecen tiene valor, porque realmente lo que ofrecen son 2 días a la semana, que es una basura. Al final tú eres entrenador y ¿qué quieres? Tener la agenda llena, tal, pero eso implica que no tienes tiempo. Sí, vale, ganas más dinero, pero es que no tienes tiempo. ¿Qué quieres delegar? A quien te delegue tampoco es como yo. Entonces es como una lucha ahí que al final es cero escalable y luego al final los márgenes son muy pocos. Cojo una persona con un problema y no solo ataco por una vertical, sino ataco por todos los sitios para dar la mejor solución y asegurar y garantizar un resultado. ¿Cuánto vale eso? No es tan fácil como se ve en redes sociales, ¿no? Al final la gente cuando ve el mundo online piensa que es grabo 2 vídeos, la gente me contacta y yo pues lo... No, esto no es así. Porque al final tiene una serie de cosas como todos los negocios y creo que lo tienes que ver como un negocio. Y cuando empieza a funcionar, si a ti esto te gusta de verdad, lo ves como un juego. Yo ahora estoy jugando. ¿Qué crees que le pasa a la gente por la cual no da ese salto full al online? Lo primero es por el... Muy buenos días y bienvenidos un día más a Vivir del Entrenamiento Online. Hoy traigo a Mario Orellana conmigo, uno de los alumnos de Consolida, que no solo está consiguiendo unos resultados brutales, sino que lo está haciendo de una forma muy ordenada y muy estructurada. Así que, bienvenido Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, Óscar, de estar aquí contigo compartiendo un ratito, ¿no? Y poder aportar un poco lo que ha sido también mi aprendizaje dentro de la academia y toda mi trayectoria, ¿no? Desde que empecé de entrenador presencial a cómo me ha cambiado un poco la vida y sobre todo a los niveles que estamos llegando, bueno, que es impensable hace unos años. Total. Bien, pues vamos a empezar por ahí, Mario, si te parece, y cuéntanos quién es Mario Orellana y de dónde vienes, cuéntanos un poquito tu historia, de dónde empezaste. Perfecto, mira, te cuento un poquito. Bueno, Mario Orellana, soy un chico de Valencia, afincado aquí en Andorra hace años, antes de que la gente viniera. Y yo siempre me había dedicado al mundo del fitness, ¿no? Pues empecé desde monitor de gimnasio, dando 1000 horas, 1000 clases, de todo. Luego empecé también un poco en el mundo de la gestión deportiva, de coordinador de un centro, luego uno más grande. He trabajado en centros de entrenamiento personal también presenciales, ¿vale? Pues con poquitos clientes muy, muy exclusivos. O sea que vengo un poco de vivir en el fitness, en todos sus hábitos. Y incluso allá cuando era jovencillo, de que estaba estudiando la carrera, de empezar también a hacer como pequeñitas cosas online en aquel tiempo, ¿no? Que las rutinas de PDF que se mandaban, ¿no? Y todas estas cosas. Y bueno, pasaron los años y me empecé a dedicar un poco más al tema del entrenamiento presencial, ¿vale? También estudié nutrición, o sea que todo muy completo. Y a la vez gestionaba centros deportivos. Y hace ya 6 años que empecé aquí en Andorra, trabajando en un centro de gestor deportivo, llevaba los 2 centros así grandes de aquí del país, y un montón de entrenamientos personales presenciales, cada vez más, y me vi un momento que era una dualidad, ¿no? Tenía una vida en la que me ganaba bien la vida, pero realmente mi vida era de lunes de 7 de la mañana a viernes a las 8 de la tarde, metido bajo unos focos dentro de un gimnasio, cliente tras cliente, más aparte gestionar personal. Entonces era algo que a mí pues pasó de gustarme a quemarme, ¿no? Empecé a como coger ese cierto rechazo a, ostras, y agobiarme la situación de que veía que era algo que no era escalable, que no podía hacerlo crecer porque ya no tenía más horas, encima tenía más gente que quería que la entrenara y no podía, y fue un poco el hacerme pensar, ostras, realmente esto es lo que yo quiero, esto es la vida que yo quiero, ¿no? Quiero estar metido en un centro o con los focos toda la semana, aunque me gane muy bien la vida, pero es que luego no tenía tiempo prácticamente ni de vivirla, ¿no? Entonces era eso, y luego también hay una cosa que también me, me agobiaba un poco, me frustraba, y esto le pasará a muchos entrenadores también presenciales, es el hecho de que tenías clientes que veías que no evolucionaban por muy buen entrenamiento que tú quisieras hacerles. ¿Por qué? Porque al final los veía 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, y no sabía nada más de ellos en toda la semana. Y si una semana fallaban, pasaban 2 semanas. Entonces eso era una cosa que a mí me frustraba, ¿no? Entonces, ahora hace cosa de 2 añitos, 2 años más o menos, que empecé con el mundo online, a empezar a lanzarme, pues conocí a un chico que se dedicaba a esto, ¿no? Al tema del online, y hablando con él me empieza a contar un poco pues cómo era su realidad, su vida, ¿no? Qué hacía, y yo al principio no me lo creía, ¿no? Ya no solo por lo que me decía que facturaba, que era una cosa como, ¿qué? Sino también de dónde lo hacía, ¿no? Poder trabajar en su casa, el tener tiempo para él, poder entrenar tranquilo. Yo había dejado de entrenar, y eso que vivía en un gimnasio, vivía literal. O sea, había dejado de entrenar, no quería entrenar. Mi pareja muchas veces me decía, ostras, tengo un novio que es entrenador, a mí me gusta entrenar, y yo me imaginaba en mi casa íbamos a entrenar juntos. Y no entrenamos porque yo no quería volver al gimnasio porque era como el estar en el mismo sitio donde trabajo, ¿no? Entonces fue como una cosa que me empezó a contar y dije, bueno, voy a probar.
¿no? Voy a probar esto del mundo online a ver cómo es, ¿no? Sin creerme mucho lo que me decía tampoco, ¿eh? Es decir, entonces, bueno, me apunté a un mastermind que organizaron otra academia, y fui ahí un poco a ver la realidad, ¿no? Entonces llegué allí y me pegué pues con la realidad de frente, ¿no? Cuando empiezan todo el mundo a presentarse no, yo soy tal y me dedico a entrenar hombres y este mes he facturado no sé qué, encima he podido viajar a no sé dónde yo. O salía otro y llego yo allí y me presento, ¿no? Y bueno, pues soy Mario Orellana y yo me creía que era el rey del mambo porque entrenaba lista de espera, 60 entrenos a la semana, no sé qué, me ganaba bien la vida, pero me di cuenta que al final no soy más que esclavo de mi trabajo, cero libertad y que es algo que tampoco me está dando una calidad de vida que yo, por ejemplo, todos trabajamos por tener una mejor calidad de vida y pasaba que no la tenía, ¿no? Entonces fue como, mira, tengo que ponerme. Y bueno, y ahí fue un poco donde empecé con todo el cambio. Ujú. Me metí en una formación. Lo primero que tuve que para mí fue muy clave fue el cambio de mentalidad, ¿no? El abrirte a que no, a lo que siempre nos han dicho, o el trabajo que estamos acostumbrados, es lo ideal, ¿no? El hora que trabajo, hora que me pagan, ¿no? Sino que se puede escalar. Y yo soy de los que invierte siempre, en todo. Invierto en mi equipo, invierto en mi formación. Siempre me he formado muchísimo y bueno, vi que ponerme en manos de gente profesional me iba a ayudar. Empecé a despegar el servicio o el programa con el objetivo de dar un muy buen servicio y, y primero fue una transición dura, ¿no? O sea, al final, ¿cómo me quito todos esos clientes que me he ganado durante tanto tiempo? ¿Qué hago? Me los quito de golpe. Todo el mundo decía, no, quítalos, ¿no? Yo, ¿cómo voy a tirar por la borda por algo que no sé si es seguro, ¿no? Entonces, empecé a hacer una transición, que esa transición fue dura al final, porque seguía manteniendo entrenamientos personales presenciales. Por las tardes, noches me dedicaba a formarme, a generar el contenido, a crear la plataforma, a crear protocolos. Eh, sí que yo soy muy organizado y lo temporizo todo mucho, ¿no? Entonces fue como, venga, va, pues he empezado en octubre, pues en enero tengo que empezar a hacer mis primeros clientes, ¿no? Empecé con un poco ahí. Y sí que he hecho una transición, que es una transición segura, quizá más lenta, Sí, sí. ¿vale? Pero más segura, que ha sido al final el ir quitándome volumen de lo fijo, ¿no? De lo que yo sé que voy ahí y en una hora gano esto. De lo que tu madre te dice que no tires nunca. Efectivamente, ¿sabes? Pues mis padres encima, pues eso, los padres, ¿no? Que te dicen, pero si tú ya te ganas bien la vida, ¿pero qué vas a hacer un cambio? No, no, es que yo quiero vivir mejor y encima tengo posibilidades ya no solo de ganarme mejor la vida, sino de poder ayudar a mucha más gente, ¿no? Que también es un poco el objetivo que yo tenía. Y Mario, ¿qué era lo que más miedo te daba a la hora de hacer esa transición? Pues yo estoy seguro que hay un montón de entrenadores, pues trabajo presencialmente para alguien, no soy autónomo, voy de casa en casa con clientes súper top, ¿no? Que es algo que tú también has hecho. Me pasa. ¿Y cómo sueltas eso o el miedo a soltar eso para meterte en el entrenamiento online? Pues costó mucho, mucho coaching, mucho trabajo de personal y fue pues eso un poco yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo sabía que me iba a tirar del trampolín, pero yo iba al trampolín, me asomaba, miraba y me volvía para atrás. Entonces esto hizo que sí que es verdad que la transición fuera más lenta, pero un poco más segura. Pero al final es confiar en el proceso y al final es confiar en ti. O sea, si al final tú eres un buen profesional, haces bien las cosas, trabajas en ello, te rodeas de buenos profesionales, preguntas, te informas, la cosa va a llegar, va a tardar más o menos. Y al final es una cosa que al final cada uno tiene que ver sus circunstancias, ¿no? Y tener su proceso. El problema de esto también no pasa que tú ves a esa persona, ¿no? Pues que factura no sé cuánto al mes y tú quieres estar ya, te piensas que va a ser ya ahí. No, no, el proceso es duro y hay meses buenos y meses malos. Entonces, sí que es verdad que yo contaba con ese cierto respaldo y fue una transición que pude hacer más lenta, pero al final me ha servido, ¿no? Y a día de hoy estoy en un punto que creo que es donde quiero estar. Sé que va a evolucionar más, porque al final yo me vuelco mucho y a día de hoy sigo teniendo un planteamiento personal presencial por ese cariño que le tengo al cliente y porque me gusta el contacto con las personas, pero he pasado a mandar yo la situación, digamos. Total. O sea, soy yo el que pone un poco las normas, no es la obligación en la que te veías antes. Total, ahora tiene, digamos, la sartén por el mango, ¿no? Tal cual. Esto Bueno, también pasa mucho en el entrenamiento online. Hay mucha gente que echa de menos ese contacto con el cliente, el estar con la persona, porque al final el que se dedica a esto es por pasión y porque le encanta, principalmente. Entonces creo que perder eso es tal cual. complicado cuando das una transición full al online y mantenerlo creo que también es muy guay. Sí. Y Mario, tú que has pasado un poco por todo ese proceso, ¿no? Y además que lo has comentado, has pasado por todas las Todo, cosas posibles. ¿Por qué crees tú que la gente que está en esa situación
empieza a ver que pues, tío, hay otra realidad que se puede explorar, que puede tener un sentido muy, muy grande a nivel vital de cambiarte la vida de una forma más profunda. ¿Qué crees que le pasa a la gente por lo cual no da ese salto que a ti te costó un poquito más darlo, pero acabaste dando? Lo primero es por el miedo a lo desconocido, ¿no? Yo creo que es eso, tú ves que hay gente que lo está haciendo y tú piensas que, claro, que si yo pruebo y fallo, ¿qué hago? He dejado lo que yo tenía fijo, tal. Yo al final, yo digo una frase siempre, yo soy entrenador personal y lo voy a hacer siempre. Entonces, si esto alguna vez fuera mal, que se cae Instagram, que se nos cae el chiringuito, ¿no? Em, yo voy a poder volver a ser entrenador. Entonces, a mí eso me da una cierta confianza. Entonces, yo les animo que al final que prueben, que prueben. Sí que es verdad que no es tan fácil como se ve en redes sociales, ¿no? Al final la gente cuando ve el mundo online piensa que es, bueno, y sí, me grabo 2 vídeos, la gente me contacta y yo pues no, esto no es así. No es así porque al final tiene una serie de cosas como todos los negocios y creo que lo tienes que ver como un negocio. No lo tienes que ver. Totalmente. Y es más, hay una transición que yo digo que es primero lo ves como un negocio y cuando empieza a funcionar, si a ti esto te gusta de verdad, lo ves como un juego. Total, Yo ahora estoy jugando. total, Para mí estoy jugando. total. ¿Por qué? Porque para mí esto es una realidad, es una vida que yo no hubiera imaginado hace 5 años, ¿no? Yo este año he viajado a Bali, este año he estado todo el verano fuera de Andorra, trabajando. La gente, ¿has estado de vacaciones? Que me voy de vacaciones, estás pegado 2 meses. No, no. He estado trabajando, pero he estado disfrutando, he estado viviendo, que haga la diferencia con antes, ¿no? Total. Entonces yo ya digo, les animo a todo el mundo que puedan lanzarse a hacerlo, porque además hay gente que piensa que es que cada vez hay más, como que nos van a quitar el trabajo. No, para mí es mejor que haya más gente, porque cada vez hay más conciencia, ¿no? Y la gente está más acostumbrada a que esto ya es una nueva normalidad, Ujú. ¿no? Hay gente que dice, es que yo no sé si voy a poder llevarlo con el mundo, o sea, hacer un entrenamiento online. Es que es mejor. Total. Yo recuerdo hace 10 12 años cuando yo empecé como entrenador personal también, un poco como tú, ¿no? Entrenando todo lo que pillabas al principio y costaba dar ese cambio, ¿no? Es decir, salir de aquí, que es lo fijo, que es lo seguro, a ese salto, la verdad que daba mucho miedo, pero para mí tiene sentido y sobre todo hoy en día que tienes, oye, tienes un camino, tienes gente que te apoya, es como, ojalá, yo esto lo digo mucho con muchos entrenadores y ojalá yo cuando empecé hubiese tenido lo que se tiene hoy en día Bien. para poder arrancar el negocio. Y lo chulo para mí es la capacidad de crecimiento que tiene. Total. Al final, nosotros venimos de un mundo que es poco escalable, cero escala, muy, muy poco escalable. Al final, y con mucho ego además, ¿no? Porque al final tú eres entrenador y yo, ay, ¿qué quieres? Tener la agenda llena, tal, pero eso implica que no tienes tiempo. Sí, vale, ganas más dinero, pero es que no tienes tiempo. ¿Qué quieres delegar? No, pero es claro, es que a quien te delegue tampoco va a ser como yo. Mm. No, entonces es como una lucha ahí que al final es cero escalable y luego al final los márgenes son muy pocos. Sin embargo, en este negocio es escalable para todos los sentidos, no solo a nivel de empresa, a nivel beneficio, sino a nivel de que ahora yo trabajo para todo el mundo. O sea, mi mercado mis clientes potenciales son del mundo. No son de la ciudad Yo antes solamente. trabajaba en Valencia, luego me vine aquí y trabajaba en Andorra, ¿no? Yo ahora trabajo en el mundo, ¿sabes? Y yo me pasa, ¿no? Que muchas veces cuando hago la llamada, oye, ¿y de dónde me llamas? No, de Nueva York. ¿Cómo? No, en California del Norte. ¿Cómo? No, vivo en Australia. ¿Sabes cómo? Y yo, ¿cómo he llegado allí, no? Es muy Sí, loco. sí, sí. No, es muy loco. O sea, yo se lo cuento a mi padre y ya no solo por lo que pueda ganar o cómo estoy trabajando, ¿no? Si es que tengo una chica, ¿cómo que tienes una chica y cómo te ha conocido? Pues eso, que el poder de las redes sociales y el poder entrenar a una persona a la otra parte del mundo y cambiar la vida Total. es que era impensable, ¿no? O sea, para mí era impensable. Sí, 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 para Total. ti, para casi todos. Yo, De nuestra- yo mi ilusión de mi vida era montar un centro de entrenamiento personal, ¿sabes? Siempre. O sea, yo terminé la carrera y tal y me puse a entrenar personal y mi ilusión, mi futuro era montar un centro de entrenamiento personal, tal, la leche. Total. A día de hoy, A día de hoy te pasa como a mí, ¿no? Que la ilusión es venderlo. efectivamente, no, Em, no quiero ver, pues no lo tengo, pero para mí, mi ilusión es generar un equipo, tener un programa que sea una referencia a nivel, yo me dedico a mujer, ¿no? Pues una referencia para la mujer y vaya a tener como un gimnasio, ¿no? Es como un centro Virtual. virtual para todo el mundo. O Total, sea, mira algo que cambia, 100%. ¿sabes? Entonces, un poco la diferencia. Qué guay. Vamos a hablar un poco, Mario, de cómo estás trabajando ahora, de tu servicio, cómo trabajas, qué programa ofreces, a quién te dedicas. Cuéntanos un poquito más Vale, pues, de eso. pues bueno, yo me dedico a mujeres de más de 40,
¿vale? En esa etapa complicada que tiene la mujer, ¿no? De ver cuando se llega a la perimenopausia, bueno, acaban de ser mamás, ¿no? Luego ese periodo de perimenopausia, menopausia, todos los cambios hormonales. Em, y bueno, un poco en el servicio nos orientamos en el cambio integral o la mejora integral de su salud, ¿no? Al final muchas veces se vende solo el cambio del pie de peso, porque es muy vendible, ¿no? Pero nosotros vamos un poquito más allá. Al final, para nosotros el pierde de peso es la consecuencia de, ¿vale? Y nos orientamos a dar un servicio mucho más integral en el que trabajamos desde la parte de mentalidad, ¿no? Tenemos una coach dentro del equipo, em, tenemos especialistas dentro del equipo, tenemos una nutri especialista, ¿vale? En salud integrativa, en toda la parte de esto, ¿no? Todos estos trastornos a nivel digestivo que están teniendo y que está ocurriendo cada vez más, ¿no? El tema de la inflamación, etcétera. Tenemos también otra chica especialista, ¿no? En ello, yo también, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos es un programa integral en el que busquemos dar el mejor servicio posible a las mujeres de esa etapa, ¿no? Es más, algo que vamos a introducir ahora, voy a meter también dentro del equipo una ginecóloga, ¿vale? Vamos a introducir una médica dentro del equipo para que el servicio que podamos dar sea más afinado aún, ¿vale? Y se sientan mucho más acompañadas bueno, desde todos los pasos, ¿no? Al final pasa una cosa a día de hoy que a las mujeres, cuando van, por ejemplo, a la ginecóloga, les dicen qué tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Entonces nosotros a día de hoy lo que hacíamos es ofrecer éramos la herramienta para eso que no sé hacer, ¿no? Entonces la idea de tener dentro del equipo también las ginecólogas es para que sea integral, tengamos todas Para las mí, patas. de hecho, una de las partes importantes en el sector servicios en general, el nuestro en particular, es que hay mucha gente que te vende o te da la información, pero no te da la implementación, que es lo difícil. Y Efectivamente. entrar en esa implementación es lo que de verdad tiene un valor porque aporta un resultado concreto y cuando tú consigues que la persona consiga un resultado concreto, ya no solo es que tengas clientes, sino que tienes clientes muy buenos, muy comprometidos, que pagan mucho, etcétera. 100%. No, y que al final cuando tú ofreces un programa de alto valor, la gente que entra al programa, incluso algunos que no entran, perciben que ese valor es real. O sea, yo hoy tengo llamadas con clientas que me dicen, una pregunta que hago siempre, ¿no? Oye, ¿crees que esto es lo que necesitas? ¿Esto es lo que esperabas? Esto es mucho más de lo que esperaba. ¿Por qué? Porque ¿qué hay en la visión, no? De que es un programa de, me ponen un entrenamiento y una dieta. No. Para empezar, no ponemos un entrenamiento y una dieta. Te vamos a decir qué tienes que hacer, ¿vale? Pero qué tienes que hacer y cómo tienes que nutrirte, pero luego cómo tienes que descansar, cómo mejorar otros aspectos importantes, ¿no? Cuando estoy en época de estrés, em, si tengo X problema digestivo, cómo lo trabajamos y esto me va a desencadenar en una mejora en otra cosa, etcétera. Al igual que la parte mental, ¿no? Que es una cosa que cada vez es verdad que está trabajando mal y me alegra un montón, porque sí que es verdad que muchas veces los cambios vienen desde un cambio de mentalidad y esto es básico. Desde a mí a nivel empresarial, ¿no? Y de vida, como sé que esto lo puedo transmitir a las mujeres y esto lo tenemos muy, muy arraigado dentro del programa. Yo digo siempre que los cambios de mentalidad hoy en día son como el entrenamiento de fuerza hace 10 años, que nadie lo sabía y todos lo comunicaban y empezaba a surgir. Es igual. Y la gente que no lo ha trabajado nunca y lo empieza a probar y dice, hostia, si es que estoy mejorando en otras cosas Sí. que no tienen nada que ver con esto. O sea, mi vida está cambiando en otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Entonces es algo tan importante y que dentro del programa lo hacemos y ayuda muchísimo. Y a nivel, Mario, del programa, ¿cómo haces toda la entrega del servicio con el equipo que cuentas a día de hoy? ¿Cómo está conformada Vale. toda la empresa? La empresa a día de hoy tengo a una setter, ¿vale? Tengo a la setter, luego tenemos una nutricionista, que es como un poco mi mano derecha en la parte esta, ¿no? De toda la creación de los programas a nivel nutricional. Tengo un coach, especialista en entrenamiento de fuerza en mujeres también. Tengo una que es coach y nutricionista también, también especialista en mujeres de más de 40, etcétera. Y luego tenemos dos figuras nuevas también, que es una que es fisioesteópata, que es especialista en suelo pélvico y preparto, posparto, porque vamos a abrir un poquito más el nicho y también porque hay cosas importantes en esta etapa de mujeres que entrenamos, ¿no? De más de 40, que es como la pérdida de orina, etcétera, etcétera, que esto no se trata, es como un tabú y nosotros lo trabajamos también. Al final, luego, cómo trabajar en función del ciclo, etcétera. Y ella nos ayuda mucho a esto. Y la última figura que vamos a incorporar ahora es la ginecóloga, ¿vale? Para tener ahí un programa bastante completo, que seguirá mejorando. Pero bueno, la verdad es que desde que he introducido el equipo ha habido un antes y un después en el programa,
porque al final, bueno, cuando entré a la academia, que luego sí que se lo contamos un poco, ¿no? Yo entré que me habían atropellado y fue como, ¿qué hago yo aquí solo con todo esto? Y al final, una de las claves es rodearte de buena gente, ¿no? Y el equipo es esto. Para mí la clave de todo es tener un buen equipo y tener un buen servicio que entregas. Si esto lo tienes, te van a llegar. ¿Por qué? Porque Claro. no solo te van a llegar y se van a quedar, que es la clave de crecer. Totalmente, bueno. Sí, además me gusta mucho porque recuerdo cuando tú y yo empezamos a trabajar, era como aquí estamos matando a cañonazos todos los pájaros que vienen, ¿no? Igual. Y ahora es como está todo muy centrado, hay un avatar bastante claro, el servicio responde a las necesidades concretas, el equipo responde y es como todo tiene como una línea de actuación muy clara y da gusto, ¿no? Ver que los negocios pueden ayudar de verdad a un nivel profundo a la gente, que es un poco el motivo por el cual todos nos metemos. Lo que has comentado, ¿no? Cuando empezamos a hablar tú y yo, que mi cabeza iba como 3 pasos más adelante. Siempre yo ya quería estar allá y tú me eras, no, no, Mario, no. ¿Pero cómo vas a hacer esto si no tienes capacidad para esto? Y yo, vale, tienes razón. O sea, que al final esa figura, ¿no? Pues en tu caso tuya, conmigo me ayudó muchísimo para organizarme, para temporizar, para marcar objetivos y para también darte cuenta de que esto acaba de empezar. O sea, y que tiene un recorrido muy largo y que no hay que correr más de la cuenta, porque al final si corres se te cae el chinguito y la puedes liar mucho. No, Total. Me gustaría, Mario, que nos contaras un poco cómo ha sido el camino, ¿no? Hasta llegar hasta aquí, desde que tú empezaste un poco con la parte online, digamos, ya más seria, ya dije, tomando a ver esa decisión de voy a soltar el presencial, me voy a poner foco en el online, ¿no? Porque creo que, creo que comentemos un poco, pues, también tú tienes, digamos, características o tu cajón de salida ha sido diferente por ciertas cosas que me gustaría que comentemos, que creo que pueden ser útiles para la gente. Así que cuéntame un poquito cómo estabas al principio y cómo ha sido ese proceso de llegar al punto en el que estás. pues un poco eso es lo que te he dicho, ¿no? A raíz de conocer un poco este mundo y meterme en una pequeña primera formación, sí que es verdad que me dio un poco de estructura y ahí es cuando yo me lancé. Yo venía bueno, de como tenía una buena cartera de clientes en el presencial, pues tenía ahí un sustento que podía empezar a destinar, ¿no? A invertir, Ujú. ¿no? Al final se invierte tiempo, se invierte dinero y se invierte en horas a saco. Entonces yo al final hice un poco una estrategia que fue, bueno, yo no soy bueno grabando, yo no soy bueno editando, ¿vale? Pues voy a contratar, voy a invertir en una persona que me grabe. Entonces yo lo que hacía era hacía entrenos personales para que con ese dinero poder pagar a esta persona, ¿no? Y luego invertir muchas horas en generar el programa. Mi primera un poco obsesión era antes de lanzarme a nada, vamos a hacer la base de, oye, que tengas una base buena, que ya puedas entregar un servicio que sea correcto, ¿vale? Que la gente perciba el valor, ¿vale? Y empezar ya a escalar. Yo por mis características, bueno, pues entreno a gente así que es bastante conocida, entonces me ha dado la posibilidad de poder mostrarme y de amplificarme muy rápido en redes, con lo que a mí, por ejemplo, una de las cosas que es difícil es la generación de leads. A mí me entraban muchos leads fácil, ¿no? Y sí que cuando contacté con vosotros, que empecé a trabajar con vosotros, fue un punto en que, bueno, ya me estaba ganando un poco bien la vida con esto, eh, pero no tenía ninguna estructura. Estaba yo en el barco remando y cuando se llenaba de agua, pues remaba más rápido para que no se me hundiera. Era así, ¿no? Y cuando empecé con vosotros en enero fue a raíz de que justo había lanzado un podcast, entonces me había entrado un montón de clientes. Sin ningún sentido empecé a coger a todos, ¿no? Porque al final que queremos vender, ¿no? Y ayudar, pero yo veí que sí, vendí, pero no ayudaba, porque no daba abasto. Y ahí es donde un poco empezamos a ordenar un poco el camino a seguir, ¿no? Pues contigo también, oye, mira, Mario, lo primero define bien tu avatar, porque si no, al final me estaban dando mujeres. Mujeres hay muchos, de muchos tipos, ¿no? Y con muchas características y necesidades, y no me permitía poder ofrecer un buen servicio, porque al final no das. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que hicimos contigo, es definir bien tu avatar, ¿vale? Afínalo bien y sé especialista en eso y comunica eso. Y que seas una referencia en esto, ¿no? Entonces, después de definir el avatar, sí ya empezamos un poco a ordenar lo que era, lo que era el negocio, la estructura del negocio, dónde estábamos fallando. Oye, pues estábamos fallando un poquito en comunicación, vamos a comunicar bien, ¿no? Pues si están llegando leads sin comunicar del todo bien, cuando comuniques antes van a entrar leads más cualificados. Una vez empezamos ya a definir, ¿no? esa mejora de comunicación y de mejora de contenido, pues ¿qué hicimos? ¿No? Hicimos el lanzamiento. ¿Te acuerdas que yo te decía, pero cómo hacer el lanzamiento? Si no de abasto, tal, ¿no? Al lanzamiento subimos tarifas. ¿Por qué? Porque al final estaba ofreciendo un buen servicio, pero no era un servicio o que no lo estaba viendo al precio que yo debería venderlo, ¿no? Entonces, unificamos tarifas,
después de unificar tarifas, que al final cuando hay una subida de precios, esto le pasaba a muchos, ¿no? Pero ¿cómo voy a subir los precios? Al principio, ¿cuál es la que yo me acuerdo que tú me dijiste? ¿A tanto? Y digo, ¿seguro? ¿Sabes? Y el primera llamada hice la venta y te digo, Oscar, que ya está, ya he validado el precio, funciona. Y a partir de ahí te da la confianza, ¿no? De saber que realmente es que mi servicio vale esto. ¿Vale? Vale esto porque te va a transformar en esto, ¿no? Y hacerle ver al cliente que es un servicio de alto valor y que tú encima, que vendas, sobre todo yo creo que la importancia es que vendas lo que realmente estás diciendo, ¿no? Porque esto es importante. Sí, O sí. sea, yo al final, hasta que me hice unos pequeñitos cambios también a nivel, pues el onboarding con la Ah, plataforma, el programa, que hicimos unas mejoras, tampoco me sentía que mi programa a lo mejor podía valer más, ¿no? Entonces creo que va un poco todo de la mano. Y una vez ya has estructurado tu programa, ya lo estás viendo a un precio correcto, estás dando un buen servicio, ahí es el momento de que tienes que empezar a hacer equipos si quieres crecer. 100%. Y para mí este punto, Mario, es el principal problema de la mayoría de entrenadores. Es decir, yo veo un problema muy claro en el entrenamiento personal, que es un problema que nunca tuvimos. Es decir, yo estoy seguro, tú con la experiencia que tienes, seguro que más que yo, cobrabas una pasta cuando empezaste, ibas de casa en casa de gente de mucho dinero que pagaba muchísimo por trabajar contigo. Y esto ha tenido una segunda derivada de que ahora todo el mundo quiere entrenar y se entrena por 50 euros al mes, ¿no? Y creo que nosotros como profesionales en el sector hemos devaluado la profesión sin ser conscientes al 100% de lo que estábamos haciendo. Y creo que los entrenadores a día de hoy no confían en que lo que ofrecen tiene valor, porque realmente lo que ofrecen son 2 días a la semana, que es una basura. Tal cual. Y cuando aprendemos realmente a entender, oye, si yo entiendo bien y cojo una persona con un problema y no solo ataco por una vertical, sino ataco por todos los sitios para dar la mejor solución y asegurar y garantizar un resultado, ¿cuánto vale eso? Ahí ¿No? estás. Creo que es Sí, la gran diferencia. es así, al final, antes lo comentaba un poco, ¿no? A mí me frustraba esto, ¿no? Me agobiaba, porque pues yo tenía clientes que decían, joder, es que llevan 3 años conmigo Total. y es que no están avanzando. 100%. Y a mí, una de las cosas que a mí más me frustraba también cuando entrenaba, que me tiraba 12 horas al día entrenando, era cuando te llegaban lo que yo llamaba el grupo de las paquis, que te venían ahí a pasar el rato y dices, uff, me hace Tío, ahora que estoy perdiendo el y 10. cuando decían en el comentario, yo vengo porque he quedado contigo. Es que yo no quiero que vengas porque has quedado conmigo. O sea, yo quiero que vengas porque quiero que vengas a entrenar. Entonces, a mí, y esto es una cosa que los que son entrenadores personales es la realidad, aunque no lo digamos. O sea, hay un momento que cuando tú a una persona estás entrenando durante 2 años, es que no le puedes aportar nada más. ¿Qué correcciones le dices? Si le has corregido la gente ya 257 veces, ya lo dices automático. Le has hecho toda la gama de progresiones y ves que no evoluciona. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos que te están escapando. Sin embargo, en el negocio online, al final, en el servicio online, tienes la capacidad o las herramientas de poder controlar todo. Total, Todo. total. Todo es todo. O sea, si está durmiendo bien, sí, porque luego las semanas no son perfectas y la gente tiene sus vidas, ¿no? Y entonces, al final lo que hay que buscar es una transformación de esa persona que encima la pueda sostener para siempre, ¿vale? Pero una transformación desde todos los aspectos, porque al final hay personas que a lo mejor no evolucionan porque no están descansando bien. Entonces nos tenemos que centrar durante un periodo en que su mejora tiene que venir desde el descanso. Y cuando haya mejorado esto, pues vamos a lo mejor a ver su salud digestiva, ¿no? Y vamos a ver por qué eso está fallando. Entonces, enseñarle para que eso se corrija, encima no vuelva a pasar y que encima sepa entrenar fuerza. Y a lo mejor hay gente que sencillamente le vamos a hacer que empiecen a entrenar fuerza. Y yo lo digo muchas veces, el potencial mío a lo mejor a nivel de creación de entrenamientos, cuando tú te crees que eres entrenador personal, cuando eres entrenador personal, que crees que eres el rey del mundo de los entrenamientos, em, yo puedo decir que a día de hoy hay personas con mujeres que a nivel de entrenamiento no sacamos ni el 5% de nuestras capacidades de crear entrenamientos. Pero es el entrenamiento que necesita, ¿no? O sea, no hace falta. Y luego Instagram también ha hecho mucho mal por una parte, es aquellos entrenadores que piensan que tienen que hacerle el pino puente mientras se muerde la oreja para ser el mejor entrenador porque hace unos ejercicios muy raros. No, no, o sea, Sí. al final lo que esa persona necesita es empezar a moverse, eh, empezar a descansar mejor, darse un tiempo para ella, poder elegir bien los alimentos que come, ¿no? Te voy a poner ahí, no, enséñale a que coma, ¿no? Entonces, son cositas que eso con el presencial no se puede. Total. ¿Por qué? Porque te viene una persona, la está esperando, que se cambie rápido, porque empieza porque no, ahora tengo otro que me está esperando. Y venga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te pasas media clase hablando, te está contando lo que quiere hacer, lo que ha hecho en su día a día o lo que ha hecho el fin de semana, haces el entrenamiento y se pira. Y a lo mejor la semana que viene te falla y tal. Pues no tienen mejoras. Entonces, a nivel como profesional, tampoco te satisface por al final. Claro. Yo creo que, y siendo realista, al principio cuando tú eres entrenador personal, por mucho que te guste tu trabajo, tú al final trabajas por dinero.
Total. y tú primero trabajas por ego, por querer tener la agenda más llena, por ser el que más entrenamientos tiene y el que más gana. Pero llega un momento que llegas al punto a lo que como hemos comentado, no te estoy aportando nada, llevo tiempo contigo y es que siempre lo mismo, Total. no estás mejorando, no. Ostras, sin embargo ahora yo tengo cambios en 3 meses que dices, wow, Increíble. wow, increíble. Y a lo mejor ha perdido 2 kilos, pero es que el cambio viene de que es una persona que no había entrenado nunca, ha empezado a entrenar, de que vivía tomando antiinflamatorios porque le dolía la espalda y ya no, y lleva 3 meses que no toma antiinflamatorios, una persona que no dormía ahora duerme. Ostras, esos cambios valen más que simplemente el numerito de la báscula. Y es una cosa que yo también animo a que la gente se enfoque también a que aporten más valor 100%. en redes, ¿no? No solo el, ¿quieres perder peso? Aporta más. La gente quiere más Claro. y podemos dar más. Y que cada vez esto se va a profesionalizar más y haciendo lo mismo que bueno, los 2 días, de entrenamiento personal que se hacían siempre, pues cada vez van a ir a menos y bueno, hacer solo lo básico, pues va a tender a menos. Además, en el gimnasio a los entrenadores online nos ponen muy fácil, porque en los gimnasios en sí se hace muy mal, ¿no? Yo he hecho vídeos de esto alguna vez. La gente se ha pasado en septiembre, la gente se apunta y va y no tienen ni idea qué hacer. Allí nadie les dice nada. Van, pagan la cuota, no saben cómo usar las máquinas. Tal. Ostras, pues es una cosa que tenemos la posibilidad ahora de poder ayudar en esto, ¿no? Y hagámoslo. O sea, realmente nos está dando el online, el poder ayudar esto. Total. Y para ti, Mario, a nivel de cómo gestionas el negocio, porque yo recuerdo cuando empezamos, tú tenías el problema que nadie tiene, como decías antes, ¿no? De que la gente caía, vamos, a raudales, parecía una tormenta de clientes constantemente y el problema era tener todo bien estructurado cuando no paran de entrar clientes y tener claridad en todo el proceso. Entonces, ¿cómo ha cambiado para ti el tener un servicio como más estructurado, tener un equipo estructurado, tener todas las funciones con buenos sistemas, tener métricas de control muy finas, muy hiladas? ¿Cómo has percibido tú ese cambio interno a nivel de percepción de control de ahora domino la situación? Es lo que explicaba de la barca, ¿no? Antes yo era la situación de que la barca se me estaba llenando y yo lo único que podía hacer era tirar agua afuera, ¿no? Ahora es esa sensación de control, de poder crecer, de saber dónde vamos, de tener una guía, ¿no? Al final, yo pues eso, hice un muy buen mes en enero, que es cuando empezamos con vosotros, que os dije, darme un poco de respiro porque no doy. Y al final ahí metí muchos clientes que tú y yo lo hablamos que se iban a caer. ¿Por qué? Porque los cogí sin ninguna estructura. No estaba dando el servicio que yo quería dar tampoco. Entonces, al final lo que fue esto, que esto también es una de las cosas que vosotros hacéis muy bien, es el acelerar y el frenar, ¿no? A mí me frenaste. ¿Frenaste, Mario? Vamos a ordenar las cosas, Mm. ¿no? Entonces, el generar estructuras, el tener los protocolos claros, el tener el control, el ser también realista de cuánta gente puedes absorber para dar un buen servicio. ¿Por qué? Porque cuando quieres coger más de la cuenta, al final se cae. Otra cosa importante, el que esa gente que entre al programa se queden el mayor tiempo posible. Y para eso lo que tienes que hacer es centrarte mucho en dar un muy buen servicio. Y para dar un muy buen servicio no eres tú. O sea, te tienes que quitar tu ego de, no, es que claro, si no los llevo yo, no, o sea, tienes que lanzarte a la piscina en ese sentido de captar, coger equipo, formarlos y confiar en ellos. Total. Confiar en ellos. Y cuando empiecen, yo que hice, pues cogí dos personas, los formé y empecé a delegar. Y al principio mi sensación era de, quería controlar todo, entrar. No, no. Y cuando empiezas a ver que realmente los clientes están encantados. O sea, están consiguiendo objetivos. eh, Tú te dedicas más a ese plano ya de control, de estar, porque tienes que estar en todo, porque no te puedes ir, pero sí desde otro plano, ¿no? Desde acompañamiento, desde enseñándoles, desde gestionando, desde ordenando, desde añadiendo mejoras, ¿no? Esto lo habla mucho Alberto, el trabajar desde arriba de la empresa, no dentro, ¿no? Al final yo sigo llevando a algún cliente, pero ya muy poquitos. La idea final es que el equipo sea el que lleva, porque al final el equipo trabaja, es mi extensión. O sea, yo he trabajado, o sea, les he enseñado, tampoco les he enseñado, porque yo no he dicho cómo se hace una sentadilla, sino les he dicho la metodología con la que trabajamos dentro del programa y es la que quiero que sigan, ¿no? Y hay una cosa que esto yo creo es importante nombrar, cuando empiezas a delegar, da miedo también el comunicarlo, porque tú piensas que la gente viene a ti, te contactan por estar contigo. ¿Cómo voy a hacer ahora que a esta persona que me ha contactado por Instagram, no, o me ha contactado porque quiere entrenar conmigo, no lo voy a entrenar yo? Sin embargo, cuando te lanzas y empiezas a hablar de que sois un equipo, el valor percibido por el cliente es mucho mayor. Total. Porque si no, al final, tú estás viendo, la gente lo sabe. O sea, esta persona
Es imposible que llegue a todo el mundo él solo. Que me conteste al Instagram, que me conteste los mensajes, que encima me haga el programa, que es imposible. Entonces, quitar esa falsa creencia de que la gente viene solo por ti. O sea, entrarán por ti porque te dan seguidores, pero la gente al final quiere tu programa, quiere tu forma de trabajar, tu visión, tu- esa evolución que le estás brindando o que le estás ofreciendo. Para mí hay un concepto que a los entrenadores les cuesta mucho entender y es que la gente viene por el resultado y se queda por la relación. Ahí estás. Pero primero tienes que venir y te tengo que dar resultado. Ahí está. Y si no hay resultado, el resto de las cosas van a ser muy difíciles poder mantenerlas a largo plazo. Tal cual. Y al final para resultados es dar un buen programa y dar un buen servicio. Total. O sea, porque si no das un buen servicio, yo creo que es lo que hace que no evoluciones al final. No, el cubo. Está lleno de agujeros. Si está en agujero, yo llevo llenando, pero ¿qué es lo que me pasó a mí en enero? ¿No? O sea, al final yo en enero hice muchas ventas, entraron muchas mujeres al programa y yo sabía que se iban a caer, porque yo no estaba entregando un servicio como yo quería entregar. Cuando me centrasteis y nos pusimos a mejorar el servicio, a hacer equipo, es que el porcentaje de renovación es súper alto. Y es que es lo que hace, ¿no? Que al final el efecto bola de nieve cada vez sea mayor. O sea, yo no quiero todos los meses hacer 50 ventas, porque para conseguir 50 ventas tienes que hacer 100 llamadas y tienes que hacer, es muy difícil. Entonces yo quiero que quien venga se quede y se quede el mayor tiempo posible. Y si eso pasa es porque realmente estás haciendo las cosas bien. Cambiando un poco de tercio, Mario, ¿cuál dirías tú que ha sido en todo este proceso? Porque la verdad es que para ti los últimos meses, todo este 2025 ha sido un año muy estresante con muchísimos cambios internos en el negocio. ¿Cuál sería para ti o qué sientes tú que ha sido la parte más dura de todo el proceso? ¿Cuál ha sido el peor momento que has superado? Eh, un momento a nivel personal fue cuando decidí despegarme del 100%, prácticamente 100% del presencial, ¿no? Porque había una parte ahí sentimental que hacía que yo quería, o sea, yo quería despegarme, pero no podía. Y ese fue un momento duro. Y otro momento duro fue cuando realmente empecé a hacer la transición de esto que me di cuenta de que no es que la había liado, ¿vale? Pero sí que había cogido más clientes de lo que yo creía, ¿vale? Por el hecho este, ¿no? De, claro, si me están pidiendo, ¿cómo decirle que no? ¿Vale? Todos para adentro. Entonces, al final, hice una cosa que iba en contra de mis ideales, que es que yo, para mí, lo que te comentaba antes, ¿no? Para mí lo primero es dar un buen servicio. Y sé que ahí no di un buen servicio. Entonces, ahí sí que fue una época que tuve que, no es hacer un paso atrás, pero sí que tuve que parar, replantear y decir, vale, realmente esto no es un negocio. O sea, yo no estoy construyendo así un negocio. Lo que estoy haciendo es lo que dice, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, yo lo que quiero es un negocio estable, un programa que crezca, que vaya evolucionando, que vaya mejorando, ¿no? Con cogido al suelo. Sí. Entonces, ese yo creo que fue mi momento más duro, ¿no? Y ahí tuvisteis mucha parte vosotros de darme un poco esas pautas, ¿no? Esas líneas a seguir. Y yo también, pues, confié. Al final, esto es como todo, ¿no? Para que funcione hay dos partes. Una que es el que te dice este es el camino y tú tienes que confiar y decir, vale, voy a hacer este camino sabiendo que voy a perder cosas por el camino que yo pensaba Total, total. que Y ahora en el punto en el que estás, que tienes como un negocio por mucho más estable, con mucho más control, ¿qué es lo que valoras de tener un negocio en el punto en el que lo tienes ahora? Eh, lo que más valoro es la nueva realidad, mi nueva vida, ¿no? Para mí tengo una nueva vida. Ahora que volvemos del verano, ¿no? Ha sido como mi primer verano que yo me he ido, no estaba aquí en Andorra, he estado por ahí. Y la gente, ¿no? Que te conoce, he estado de vacaciones, he estado trabajando. O sea, es que realmente esto es mi nueva vida, ¿no? Esa libertad de gestionarte todo el tiempo, de que hay veces que metes muchas horas, pero otros días, pues dices, hoy no, hoy es un día para mí, ¿no? Y ver que encima, como tienes equipo, la cosa no se cae, porque al final todo funciona. O sea, y el proceso es así, y tienes que confiar y no puedes estar encima de todo, ¿no? Entonces, esa nueva realidad, esa nueva vida, yo creo que es lo que más destacaría de lo que me está aportando el online. Y luego, yo soy así, soy muy. Me gusta mucho pensar y muchas veces hemos hablado, yo quiero ya ir, yo tengo ya pensado hasta dónde quiero llegar, ¿no? Y saldremos. Para mí es un juego. Es un juego porque me apasiona lo que hago, me gusta ayudar a gente, en este caso a mujeres, ¿no? Me gusta ayudar a la gente
Y también me gusta ayudar a la gente que está conmigo, ¿no? Y yo quiero gente en mi equipo que crezca conmigo y que sientan partícipe. Entonces esto es una cosa importante que creo que a la hora de generar equipo va a hacer que también estén más tiempo contigo y que den mejores resultados, ¿no? Al final es como vosotros en la academia, ¿no? Que se os ve una piña, que estáis ahí con Alberto y con Evaristo, ¿no? Jolín, que vais todos a una, que buen ambiente, seguro que, bueno, seguro no, es que pasa, ¿no? Cada vez vais creciendo más, ¿no? Pues ahora tú empiezas a hacer los podcasts, tal, no sé qué. Pues esto es un signo de que confía en vosotros y que vais creciendo. Pues lo mismo quiero en mi empresa. Entonces es algo bueno, que me da mucha felicidad. Qué guay, Otto, me alegro. Sí. Y en este último año, ¿cómo ha sido un poco tu evolución? ¿Cuál ha sido tu peor mes y tu mejor mes de facturación trabajando full online? Mi peor mes fue febrero, que fue, bueno, febrero, marzo, que fue después del boom, ¿no? Pues pegó un pico muy grande, enero fue una locura. Y febrero, el mes de la motosierra. Fue el mes de la motosierra, fue el mes en el que dijimos, hay que parar, ¿no? Y fue el mes a nivel facturación mucho más bajo. Pero luego todos los meses han ido a más. O sea, por ejemplo, en julio superamos los 20, más de 25 que hicimos. Julio, un mes que dices. Mes malo del verano. Claro, ¿quién te va a contratar 3 meses ahora en julio? ¿No? Cuando se van de vacaciones. No, hicimos más de 25, ¿no? Entonces es como, wow. ¿No? Y una de las cosas que también me ha servido un poco es, hay veces que se te va el foco, ¿no? Y no valoras ya lo que vas consiguiendo, ¿no? Cuando facturabas 10, lo celebrabas, ¿sabes? Cuando facturas 10 es una mierda, es una locura. Es una locura, ¿no? Yo se lo digo a mis padres y mis padres alucinan, ¿no? Entonces, sí que es importante intentar no normalizar cosas que no son normales. Y hay otra cosa que yo creo que es clave en este negocio, es no te puedes relajar, ¿no? O sea, al final, yo creo que si te relajas, al final cae. Entonces, yo animo a todo el mundo a que esto tiene mucho recorrido, cada uno tiene sus tiempos, que lo hagan desde la ilusión y que vayan con el foco de ayudar a más gente. Y si vas con el foco de ayudar a más gente, al final esto te va a hacer que cada vez tú vivas mejor, tengas un negocio más estable, alcances más facturación, que al Todo lo final demás va a ser una consecuencia. es como el perder peso, ¿no? El perder peso para mí, en las mujeres del equipo, va a ser la consecuencia de hacer un montón de cosas bien, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final, el que tú hagas esto, y van a haber meses mejores, peores, va a haber un momento, ¿no? Que va a fallar algo, se te va a desmontar un poco el equipo. Sí. Bueno, va a pasar, pero bueno, es dejar y confiar y trabajar en el equipo. Sí. Y para terminar, Mario, con esta terminamos. ¿Cuál ha sido el sueño que has podido cumplir desde que estás trabajando full como entrenador online? Vale, uno de mis sueños fue, yo cuando empecé con el mundo online, ¿no? Claro, yo mis vacaciones tenía que decirle a alguien, ¿no? ¿Puedo cogerme estas vacaciones? Y ese mes pues, no ganabas, ¿no? Y cuando empecé en el mundo online yo me puse un objetivo que fue, si todo va bien, al año que viene, ¿vale? Esto fue por allá por abril de hace 2 años, dije, si todo va bien, en abril de 2025 me voy a Bali un mes a vivir. A vivir, a trabajar, a vivir allí. Y lo conseguí. Lo conseguí, estuve un mes allí, no bajó la facturación, ¿vale? Para esto que dicen, no, disfruté, o sea, encima me fui justo, había hecho el equipo, había metido 2 al equipo justo un poquito antes, lo dejé todo preparado, con lo que me dio tranquilidad para poder irme. Y disfruté de estar un mes en Bali, viajando, viviendo, trabajando, disfrutando. Y para mí eso es una de las cosas que más me ha chocado, porque ahora a día de hoy siento que esa es mi realidad y que puedo hacerlo cuando quiera. Total. Cuando quiera. Puedo irme mañana si quiero. Entonces es algo muy, muy guay. Qué bien, cuánto me alegro, tío. Muy bien, Mario, pues nada, agradecerte este ratito que has compartido conmigo charlando un rato y sobre todo enseñando a la gente un poco cómo es tu negocio. Así que nada, para el resto espero que este episodio os haya aportado un montón de luz, que veáis que otras formas diferentes, con otros problemas diferentes, también tienen solución a nivel de montar un muy buen negocio online y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.